Eh, Dicho esto, creo que estamos en condiciones de hablar con nuestro primer invitado, si a usted le parece, que se ha conectado Dale, como Tafik Festival. vamos Eh, todavía. ¡Qué privilegio! Tenemos al Festival de Tafik, de Tapiales, con nosotros. Vamos a hablar con... ¿Cómo se llama? Preséntalo, preséntalo. Hoy Así. estamos con uno de los grandes y podríamos decir uno de los mejores gestores culturales de nuestro país, de esos que poco a poco han forjado, porque han trabajado, mirá que le han puesto el hombro, le han puesto el pecho, le han puesto todo a la construcción de tener unos espacios alternativos de exhibición muy, muy interesantes. Ese señor, ese gestor cultural, director, actor, ya vamos a hablar de eso también, director, actor, director de teatro, guionista de teatro, escritor de poesías, el señor Julio César Rodríguez Calógero está con nosotros para charlar sobre la situación actual de los festivales y a través de la dirección de su grandísimo, porque es grandísimo, su Festival Internacional de Cine Corto de Tapiales. El señor ¡Qué grande! Julio Calógero con nosotros para Pero hablar sobre amigo de la festivales. casa, Julio. Amigo de la Además, casa. Pero además, un grande como invi- tiene que ser. invítamelo a participar de esta charla, invítamelo. Pero cómo no, cómo no. Julio, te estamos llamando. Hola Susana y te ganás un 0 kilómetro para tu futura película. Lo paga Nico, lo paga Ah, Nico. no, no. Lo paga Nico. Ahí va. Vamos Julito todavía. Saludos a la gente de Tapiales. ¡Qué Julio querido. grande! Grosso total, ídolo. Se nota que estoy entre amigos por ese sentido y cálido recibimiento. Nosotros No, recibimos a todos y todas así porque nos parece que ya supera esta cuestión de voluntades hacer cine. Y vos sos un gran hacedor de cine porque has estado de todos los lugares del mostrador posibles, primero como director, primero como estudiante, después como director, después como actor. La faceta de actor yo la sufrí, digo, la viví, porque me tocó ser director de fotografía de uno de esos cortometrajes, y además esta faceta que yo desconocía y que me vine a desayunar de escritor de poesías, de un literato, o sea, obras de una teatro, fiesta. ficción. Yo estoy holgadamente sorprendido. Sí, hay que explicar, ¿no? Uno ha fracasado tanto en la vida que lo que termina es sigue intentando en otras cosas, ¿no? Era tan mal actor, que escribía mis propios obras de teatro, y bueno, así fue que caí en la dirección y luego caí en un festival de cine, ¿no? Que es lo que terminamente viene durando bastante, pero es obviamente gracias al apoyo de innumerables amigos, innumerables apasionados por el cine, que hemos construido ya este año, si Dios quiere, va a ser la 18ª edición. Así que hemos transcurrido un montón de cosas, ¿no? Y hay un montón de cosas que estaba escuchando, Nico, mientras hablabas, y obviamente coincido bastante porque ya hace un tiempito largo que estamos en relaciones con muchas cosas, muchas problemáticas. Entonces, digo, tenemos ya un tiempo como para poder hablar de cosas y compartir experiencias. Pero bueno, les quiero agradecer esta conversación, chicos, porque es realmente interesante, es meritoria. Felicitarlo porque siempre que Instagram me avisa y tengo el teléfono cerca, obviamente miro los estrenos que dice Nico y algunas películas, obviamente, he podido ver.
La verdad es que, bueno, primero quiero contar una anécdota sumamente interesante que tengo con Julio. No, no, esa no, Julio, esa no la voy a contar. Cuento la primera, no te preocupes. Con Julio nos conocimos en el año 2002. Eh, yo estaba un tanto convaleciente porque me había esguinzado mi pierna derecha jugando al fútbol, o casualidad, y una cálida tarde de diciembre se apersonó este señor en mi domicilio con una idea muy loca, pero muy buena, sobre una novela costumbrista argentina. La verdad me sorprendió, y lo hemos charlado muchas veces, y me parece que hoy sería un gran momento para revivir ese proyecto, porque La Terracita, que era como se llamaba aquel proyecto, era un espacio de encuentro de las diferentes personas que vivían en ese edificio, un edificio clase media argentina tirando a clase media baja del conurbano, que debía afrontar muchos problemas que tenemos cualquiera que hemos vivido en este tipo de edificios, los hemos tenido, no solo entre los diferentes propietarios o inquilinos de los departamentos, sino también la problemática que uno mismo llevaba, que no podía tener en el departamento, o con un celular, aquellos primeros celulares que había en esa época, con un celular o yendo a escribir algo o ocultándose en esa terraza, nos brindaba una historia sumamente costumbrista y divertida. Así conocí al señor Julio, y de ahí en más estrechamos una amistad muy, muy sincera y muy, muy divertida, porque hemos transitado mucho, y me gustaría que nos cuente, Julio, cómo es crear un festival de cine. Bueno, quiero hablar una cosa que dijiste, que digo, ¿cómo ha cambiado tanto, ¿no? El otro día en privado hablábamos con Nico, cómo cambian los tiempos. Como dijo Nico, o sea, caí en la casa de Nico, con Juan Pablo Caserta, quien era mi socio, y creamos el Festival de Cine, ¿no? O sea, caí, o sea, toqué timbre, seguía la dirección, o sea, no era llamar por teléfono, digo, cómo va cambiando todo, ¿no? Ahora es un WhatsApp, es un mensaje de texto. Pero bueno, esos tiempos han cambiado, y al año después, realmente quisimos crear un festival de cine, y fue en Tapiales porque obviamente será nuestro barrio. Vimos el vacío que existía para lo que era el cortometraje. No existía tanto festivales de cortometraje. Estaba un CIPAR, que era el legendario, y algunos festivales que creo que ya no existen más, y algunos festivales, o sea, chicos, no contábamos 10 festivales en todo el país, o sea, esa era la cuestión. Y nos pareció interesante, bueno, hacer una convocatoria. No teníamos mucho para hacer, más que hacer una gran jornada de cine, sí, con premios, sí, digamos, con una programación, ¿no? Y inmediatamente abrimos una convocatoria cuando en el año 2013, obviamente redes sociales no había, eran por mail, las convocatorias a través de algunos portales, y bueno, y estaba lo que era el VHS, el Home Video System. Entonces, bueno, era como bastante, a veces, complicado lo que eran las proyecciones. Inmediatamente recibimos el apoyo de la Secretaría de Cultura de La Matanza para poner en línea algunos equipamientos que necesitábamos, ¿no? para poder hacer el festival, y así el 27 de septiembre pudimos hacer el Festival de Cine, que estuvo Nicolás, recuerdo estuvo Nicolás presente, que vino a ver, que además había mucho material que era del ENERC y de las escuelas de cine, ¿no? Que eran los que proveían directamente el material, porque no era tan sencillo llegar a los directores, pero bueno, esa tarde lluviosa fue muy linda, porque además pudimos entregar los premios, y luego de esa forma, de esa primera experiencia, conseguimos un festival de cine hecho a nuestra forma, a nuestro estilo, ¿no? Un festival que pudiese llegar a la comunidad, de conurbano, abierto al público, ¿no? Pensando en la idea de programación de
acercar un formato tan poco sociable como era el cortometraje, en aquel momento mucho más, porque era por lo general netamente experiencias de estudiantes de cine. El corto ha evolucionado, como sabemos, un montón, son grandes obras, pero bueno, todavía había como cierta lejanía, digamos, de adentrarse en eso. Recién empezaban a haber algunos ciclos de televisión de cable y abierta donde hablaban del corto, pero bueno, fuimos de ese proceso y parte de esa época, a la vez, años después empezaron a haber los festivales de cine. A veces me pregunto por qué fue en ese contexto, por qué fue en ese año. Creo que personalmente queríamos hacer algo relacionado, queríamos brindar algo a la comunidad, a nuestra comunidad cinematográfica, a nuestros vecinos también, y como éramos directores, sentíamos la calidez de acompañar también a aquellos que querían mostrar sus cortometrajes. Así que es por eso quizás que hemos estado de los dos lados y seguimos estando de los dos lados, ¿no? A la hora de programar y de pensar un festival, que luego inmediatamente vimos superado lo que era su sede, que era un antiguo cine de Tapiales. Pensamos en hacerlo al aire libre. Y al hacerlo al aire libre ahí tuvimos un carácter mucho más popular, entraba muchísima más gente, los clubes participaban brindando sillas porque no alcanzaban nunca la silla o gradas. Bueno, fue como una gran fiesta popular en aquellos tiempos donde obviamente no existían plataformas, existían lo que era, obviamente no existía YouTube, existía solamente televisión por cable, salas de cine obviamente, y esto era como un proyecto seminado, digamos, en el corazón de Tapiales, que era en la plaza de Tapiales, con entrada libre y gratuita, donde había premiación, donde la gente podía votar su favorito. Así que esa fue, digamos, en resumen, ¿no? De ahí muchísimas experiencias, anécdotas, buenos y malos momentos también, porque el cine tiene eso, el cine, yo siempre digo, cito la frase de un amigo también, el gestor, el cine me ha dado todo, pero también me ha quitado bastante. Creo que eso aplica a todos los que se han dedicado enteramente al cine. Está con nosotros Julio César Rodríguez Calógero, un gran gestor cultural, el director del TAFIC, el Festival Internacional de Cine Corto de Tapiales. Ese festival que yo creo que cuando hablamos la primera vez del festival, digo, no había cine en Tapiales. Hacía un tiempo que había cerrado el único cine que quedaba en Tapiales, y probablemente en toda La Matanza, que estamos hablando de uno de los partidos más grandes digamos, una de las localidades más grandes del mundo conurbano, de cualquier país, porque es gigante La Matanza. La Matanza es como si fuera una pequeña provincia dentro de la provincia de Buenos Aires. Tampoco tenía muchos cines. Tampoco en el 2003, cuando empezó el festival, tenía muchos cines. Y la verdad es que es muy interesante el proyecto de el TAFIC, porque modificó no solo la estructura cultural de una localidad, sino también modificó a los ciudadanos de esa localidad. Porque yo pude ver con mis propios ojos, no solo esa primera noche, sino en muchas otras veces que he ido al festival, en esa plaza se vivía no sé el gentilicio de la gente de Tapiales, ¿no? Pero estaba ahí, estaba el pueblo de Tapiales estaba en esa plaza y estaba viviendo a través del festival las necesidades culturales de una localidad. Y eso es sumamente interesante poderlo brindar. El Festival de Tapiales lo ha logrado con creces y ha traspasado esas barreras, porque compartimos con el señor Julio muchas reuniones de festivales nacionales organizadas por el Inca en el Festival de Mar del Plata, pero quiero recordar una que no fue organizada por el Inca, sino que fue organizada justamente por un CIPAR, en donde se le dio forma a algo que hoy todavía perdura, que es la red de festivales nacionales.
como bien decía Julio, en el 2003 había pocos festivales, pocos. Estaba Uncipar, estaba Tapiales, había festivales que pertenecían a secretarías de cultura, como el Festival Latinoamericano de Rosario, pero obviamente estaba el Festival de Bariloche, pero no había un cúmulo de festivales importantes. Pero desde el 2005 en adelante, la cosa cambió. El Inca tomó una política de subsidiar a los festivales, de hecho, es justamente en 2005 donde sale la resolución de colaboración a los festivales, y empiezan a crecer. Y empieza a haber festivales temáticos, empieza a haber festivales en todas partes del país. Pero ¿qué pasaba? El Inca se dio cuenta, o casualidad, de que había un circuito alternativo de exhibición, además de los espacios Inca. Y ese circuito alternativo de exhibición estaba muy atomizado. Entonces nosotros, recuerdo esto, porque yo ya participaba de Uncipar, recuerdo que teníamos charlas con los compañeros de los diferentes festivales y se conforma la red en el año 2013. Después de mucho batallar, fíjense, les hablo del 2005 y hasta el 2013 fue bastante complejo. En el 2010 hubo una idea de una federación, en el 2011 se creó la red, pero no había nada, era una caja vacía, y en el 2013 se logró, con casi 20 festivales presentes en Uncipar, lograr armar la red. Esa red que, por suerte, y lo quiero decir con lo mejor de mí, yo no soy más parte de ningún festival, y al no ser más parte de ningún festival, me retiré de la red, porque era una premisa que por lo menos yo quería brindar, que era, si uno participa de festivales, bueno, puede participar de la red. Ahora, si no tiene un festival, se hace difícil. Pero por suerte hoy perdura esa red. Y desde un tiempo a esta parte, cada vez hay más inconvenientes a la hora de producir un festival, porque nos podrá contar Julio lo que es producir un festival, pero más en estas condiciones y en estas épocas de vacas flacas, de todo el arco cultural. Entonces, Julio, ¿por qué RAFMA participa en esta solicitada o en esta carta que envían diferentes organizaciones del audiovisual que se titula Así no va más? Sí. Vos sabés, Nico, y quería agregarte una información porque es muy largo la historia de la conformación de la red, ¿no? Nosotros en el año 2007 nos dimos cuenta que no había ninguna cruzada, salvo independientemente de cada uno, nadie se conocía y convocamos la que fue la primera reunión de festivales de cine. Algunos pudieron venir, otros no, lo hicimos en la chacra de Tapiales, que está dentro del mercado central, elegimos un ambiente histórico, ¿no? Para realmente hacer la primera firma de algo que deseábamos, ¿no? Aunque sea una firma de intención, digamos, ¿no? Nada más que eso, ¿no? Que nos habíamos reunido, un acta. Luego se hizo en Córdoba una experiencia, luego vino Mar del Plata, enseguidamente el Festival Nacional se dio cuenta de que había que convocarnos en Mar del Plata. Fue un trabajo de todos, y finalmente en 2012-2013 pudimos hacerlo, adquirió el nombre de RAFMA. Y desde el primer momento creímos en el potencial de esta red de festivales y muestras audiovisuales, ¿no? De Argentina, porque es un circuito que nosotros decimos alternativo, pero es muy potente en el sentido de poder distribuir tu película, ¿no? Y vos bien lo dijiste, nacieron festivales realmente temáticos de nichos que son realmente muy exitosos, como es, por ejemplo, el Festival de Buenos Aires Rojo Sangre, y festivales de derechos humanos, y festivales de varios, de muchas cosas, ambiental y demás, festivales independientes, bueno, es un sinfín, ¿no? Y siguen naciendo festivales a pesar de la crisis. Somos gestores y en esta unión hemos crecido y hemos evolucionado y hemos aportado uno en cada espacio. Te puedo asegurar de que todos los años que hemos atravesado
con todas las gestiones de colores políticos diferentes, han sido complicadas, algunas más fáciles que otras, pero hemos llegado acá personalmente con una gran frustración, digamos, de lo que esperábamos con esta presidencia, con Puenzo, por lo que representaba, pero finalmente, y luego de esperar, y no tenía que ver con la pandemia, porque nos dimos cuenta que tal vez se trataba de la pandemia, sentimos que fuimos rehenes también de esa situación, como el sector audiovisual en sí, concretamente, pero nunca hubo, digamos, una comunicación, una carta abierta al diálogo que tanto fomentó y promocionó Puenzo en un principio. Así que lo que sentimos, yo particularmente, fue una gran tristeza, una gran frustración, que yo siempre digo a puertas cerradas y para afuera que de esta gestión del instituto espero mucho más, ¿eh? Porque de eso hemos venido de una gestión anterior macrista, lo cual fue muy complicada, pero en esto soy lo más duro posible. Espero mucho más y realmente creo que hemos dado un tiempo, hay realmente situaciones, a ver, vivimos en otro universo, ¿sabes? Hay una crisis a nivel mundial y sanitario, pero no hubo, digamos, un mero diálogo, una mera comunicación. Eso, la idea de ese departamento de festivales nacionales generado por el Inca, que vos dijiste en el año 2005, hubo toda la intención, un número de resolución para lo que era la desmantelación, la destrucción completa, desarme total del programa de festivales, y trasladar esa responsabilidad, ¿no? Tratando de manifestar una irreal idea federal, que no es así, a las secretarías y ministerios de cultura de las diferentes provincias, ¿no? Como dándole el problema, transfiriéndole estos apoyos, estas políticas culturales tan importantes que son para y puramente exclusivas, y eso vale agregar, trabajamos ad honorem, trabajamos muchos, si no son empleados municipales, algunos festivales que lo son, trabajamos ad honorem en puesto esos recursos para la comunidad a la que pertenecemos y a la comunidad cinematográfica para que puedan fomentar sus películas. Absolutamente nadie nos puso un robo en la cabeza para tomar esa semejante responsabilidad, pero lo hacemos con la total pasión, como si fuera el primer año, el primer día. Y ha sucedido eso, y sigue sucediendo. Entonces hemos tenido reuniones también con los diferentes ministros y representantes de cultura de diferentes provincias que conforman lo que es el Consejo Asesor, para dar cuentas de la total rechazo que teníamos. Siempre nos hemos puesto a disposición en todas las gestiones para trabajar en lo que sea una resolución, en lo que sea para poder hacer mejor a cada espacio y brindarnos todos nuestros recursos al Instituto de Cine también, ¿no? Porque es nuestro Instituto de Cine, es de todos los argentinos. Estamos hablando presupuestariamente de un presupuesto que no supera el presupuesto de una película. O sea, estamos hablando de algo tan, pero tan ínfimo y tan pequeño dentro de un instituto que, salvaguardándolo y aplicándolo bien, o siendo meramente político, como tendría que ser Luis Puenzo, el beneficio es muchísimo. Es muchísimo. Una cosa que quería decir, Julio, perdóname que te interrumpa, pero estás hablando de que para solventar los festivales nacionales se necesita el presupuesto de una película. Estamos hablando de que se estrenan 200 películas argentinas al año, más o menos en los últimos años, entre 150 y 200. El presupuesto de una película solventaría los casi 90 o 70 festivales nacionales. Estamos hablando que los festivales nacionales pueden albergar la misma capacidad de espectadores que el Gomón en un año. Todos los festivales. Estamos hablando que hay 3 programas que son sumamente exitosos y que podrían mejorarse, digamos, que es el programa Espacio Cinca, el programa Cinemóviles y el programa Festivales Nacionales, que albergan una capacidad de espectadores muy alta. Y los 3 van casi empatados.
en la cantidad de espectadores y han ido empatados durante mucho tiempo. Recuerdo el cálculo que teníamos en el año 2013, a la hora de conformar la red, que eran 500.000 espectadores. Estamos hablando de que ninguna película de las 200 películas que se estrenan, a veces en un año meten esa cantidad de espectadores. Entonces, estamos hablando que solo 3 programas que le cuestan muy poco al instituto, estamos hablando que festivales nacionales cuesta una película, digo, el valor de una película, probablemente Espacio Inca con su logística y su cueste más o menos lo mismo en un año. Y el programa Cinemóviles, el reequipar los cinemóviles no es algo que ha ocurrido todos los años. El reequipamiento de cinemóviles fue en el año 98 y en el 2010, creo, 2011, por ahí fue el reequipamiento. O sea, estamos hablando de que con 3 películas podemos sostener 1,5 millones de espectadores, fecha al 2013. Hoy sería mucho más. Hoy sería muchísimo más. Entonces, es inconcebible que no pueda sostenerse un programa económico en gastos, pero con mucho éxito, muchísimo éxito hacia adentro, hacia afuera. Muchos de los festivales se transformaron en internacionales gracias a su propio crecimiento, incluido Tapiales, incluido el FESAL, incluido muchísimos festivales que arrancaron siendo un festival con un par de cortos argentinos y ahora son festivales que tienen largos internacionales, competencia internacional. O sea, no es que se durmieron los festivales, sino que muy por el contrario, han crecido de manera sostenida. De manera sostenida. Doy otro ejemplo como para que lo pensemos. El de Rumalk, por ejemplo. Son 3 festivales ahora, antes era uno solo. O sea, el crecimiento ha sido amplísimo por parte de los festivales y el Inca no ha acompañado este crecimiento, por lo menos no en estos últimos años, por decirlo de alguna manera. Sí, es muy importante lo que decís porque tiene un alto impacto, digamos, lo que si se puede leer algo muy positivo detrás de lo que se puede llegar con esas tres espacios, ¿no? Porque una película, obviamente, como decís, no se ve tanto, pero se puede utilizar un circuito como festivales nacionales. Se han generado y se ha promocionado muchísimas políticas del Instituto de Cine a través de los festivales. Estamos hablando de festivales de cine que están insertos muchas veces en comunidades y localidades donde no hay cine, están muy lejos, y estamos hablando de festivales de cine que llevan muchísima gente, está bien, no son Bafisi, no son Mar del Plata, pero estamos hablando de festivales que tienen una amplia aceptación y ya son parte de la identidad cultural local. Entonces hay, digamos, un patrimonio ya construido. Eso es lo que está poniendo en peligro Luis Puenzo. Y en sus formas, y en lo que dice, nos damos cuenta de que no, obviamente no le interesa en absoluto, y creo que le interesa además cada vez menos esta producción de cine, ¿no? La gran cantidad de, digamos, de películas, la industria que para mí no llega a ser una industria, pero sí hay muchísimo trabajo y familias que viven de eso. O sea, no hubo ningún plan de emergencia en lo que fue el 2020, tampoco lo parece ahora, no sé. A mí me hace muchísimo ruido mismo lo que es el ministro de Cultura, ¿no? Porque si bien es un ente autárquico, autónomo, también está ligado, digamos, a la cuestión cultural, ¿no? De nación, es nacional, es nacional. Así que la lucha sigue en pie, sigue brindada. Hasta aquí aparentemente no siguió, digamos, con la idea de desarmar completamente festivales nacionales, pero va en esa línea. Y lo que queda obviamente es los festivales de cine a su forma, y año a año, edición tras edición, somos ahora un espacio de resistencia cultural, ¿no? Para que entre cineastas, público y organizadores podamos mantener estos espacios, que obviamente fue muy difícil el año pasado. Nosotros tuvimos que optar por una edición virtual, que Ruth bien lo conoce porque fue parte del equipo, y trabajó muchísimo y muy bien. Y bueno, o sea, para nosotros también, Ruti.
Y vos sabés que, Nico, no hubo nada de eso. Cinear en ningún momento hubo un espacio ni para promocionar, ni para algún festival, o sea, que era una plataforma que podría haber albergado algunos festivales, digo. Muchísimos se cancelaron, muchísimos no se pudieron hacer, y los que se pudieron hacer, bueno, fueron recibidos por plataformas como Contar o Octubre TV, ¿no? Que han trabajado muy bien, entendieron muy bien el problema que existía, ¿no? Para los festivales de cine. Así que muchos se pudieron hacer gracias a estas dos entidades. Ahora, qué bárbaro, ¿no? Tenemos en Cinear un espacio para la DAC, pero no hay un espacio para los festivales. Es como muy particular, ¿no? Y a la hora de firmar un documento, lo firman todas las entidades de productores, directores, regionales, el programa Espacio Cinca, RAFMA, y los grandes popes del cine no lo firman. Entonces, ahí hay claramente una posición política que demarca una gran diferencia, ¿no? Estamos hablando de muchísimas entidades, más de 30 entidades que han firmado ese documento y que representan, yo no quiero ser ofensivo, pero más del 80% de la producción audiovisual, no solo por producir una película, sino la producción de la exhibición también, ¿no? Digo, permítanme este barbarismo idiomático, pero la exhibición también se construye, los festivales y el programa Espacio Cinca es una construcción de la exhibición. Y está degradado hoy. Está degradado porque Festivales Nacionales está casi desmantelado el programa, porque Espacio Cinca, la verdad es que no ha crecido como era necesario crecer. Yo sigo sosteniendo que el problema del cine argentino, más allá del gusto de esta película me gusta, esta no, aquello y demás, es que no se puede ver, no hay dónde verlo. Lo charlábamos esto con Hernán Findling hace una semana atrás, en donde la película Realidad Virtual, hoy ya no hay dónde verla, se estrenó hace menos de un mes. Entonces ya no hay dónde verla. El estreno de una semana le basta a la película para cobrar el subsidio, pero ¿le basta la película para ser vista? No. Y es muy probable que tampoco nos garantice nada que esté en Cinear, porque tampoco hay un acceso tan alto de visualización en Cinear. Entonces, ¿cómo salimos de esto? ¿Cómo salimos de esta encerrona? Cierran 2 salas de cine en la ciudad de Buenos Aires. El acceso a Cinear no es el que necesitamos. Los espacios Cinca que podrían funcionar, no funcionan. El programa de festivales nacionales, que alberga un montón de pantallas de exhibición, que casi siempre son la primera pantalla para las películas, porque las películas eligen recorrer el camino de festivales para luego llegar al estreno comercial. Y tampoco está correctamente subsidiado ni apoyado por parte del instituto. Entonces, desde el año 2003 se viene sosteniendo que el problema es la exhibición. En ese momento también lo era la producción, pero era la producción y la exhibición. Hoy la producción parece no ser un problema, salvo año y medio pandemia y no hay una respuesta del Inca, pero digo, olvidemos ese espacio, vayamos a lo lógico. El problema sigue siendo la exhibición. Julio, ¿y cómo ves el futuro? Porque ustedes firmaron esa carta o esa declaración y ¿hubo alguna repercusión? ¿Se volvieron a juntar los festivales para ver cómo seguir? ¿Hay algo que nos puedas contar? Nosotros tenemos reuniones en forma mensual, digamos, con lo que es la red, para lo que tiene que ver todos los avances, las estrategias, digamos, para poder, digamos, llegar a un diálogo, porque no hay mucho más. El Instituto de Cine nos pertenece a todos. Entonces la idea siempre va a estar abierta, por más lucha que sea, justamente va a ser para golpear las puertas y ser atendidos, ¿no? Para nada. Nosotros estamos conformados por gestores culturales
y entidades, instituciones de todo el país, con diferentes digamos, ideas, hasta políticas o no, o colores, lo que quiera, pero si hay algo que nos une es el cine y la gestión cultural, y entre eso vamos a ir siempre para adelante, tratando de que Festivales Nacionales sea un programa muchamente mejorarlo, como vos bien dijiste. Queremos trabajar en la mejora, en la equidad, en lo que corresponde, ¿no? En lo que tiene que ver para respetar y hacer valer cada pantalla. Cada espacio, como te decía, va a tratar de mantener su pantalla encendida, que no se apague. Una vez que se apaga es muy difícil volver a poner en pie un festival de cine, y hay mucho trabajo, muchos años y mucho sacrificio que no queremos que se pierda ninguno de ellos. Nos alegramos mucho de contar con vos acá. Sos parte, como siempre, estás de los dos lados vos, y está buenísimo que estés de los dos lados porque sabés, conocés, nos podés desasnar de un montón de cuestiones culturales, has llevado adelante un festival para y por esa comunidad de tapiales, y nos encanta que estés con nosotros. Sabemos que nos mirás todas las semanas y que te gusta escucharnos y demás, pero también nos gusta escucharte a vos. Y estamos muy agradecidos que te hayas conectado y que hayamos podido charlar y que sepamos cuál es la opinión de los festivales sobre esta situación, pero también de hacer más conocido aún, ya lo es conocido, pero hacer aún más conocido al Festival de Tapiales, porque es uno de los más lindos y más próximos, porque a la hora de pensar un festival siempre uno quiere ir a Mar del Plata, al Bafisi, pero nunca se encuentra con los hacedores de Mar del Plata, el Bafisi, es sumamente lejano. En cambio, uno va a Tapiales y dice Julio, y estás vos ahí, estás con la gente, estás con los realizadores, estás con los técnicos que fueron a ver la proyección de su propia película. La verdad es sumamente interesante tenerte acá, te queremos agradecer un montón, y obviamente en algún momento te vamos a volver a llamar para preguntarte de otras cosas, para conocer cuál es tu futuro cinematográfico como director, como actor, por supuesto, eso también lo queremos saber, y por dónde va la cosa del teatro también, como poeta, no sé, digo. Yo no sabía que era poeta. A mí me hizo hacer una escena en la cama, primera escena de Tapiales, que otro momento ya contaremos qué pasó con Roberto, con la última trilogía, y no sabía que era poeta el señor. He escrito en algún momento, cuando haya bajado una musa, una grande de musa, pero... Con jamón y queso, me imagino, ¿no? ¿Cómo? Con jamón y queso, una musa, pero con jamón y queso, ahí. Jamón y morrón para mí, por favor. Es verdad, Anchoa. es verdad. Cada vez que íbamos a comer pizza con este señor decía, yo quiero el jamón y morrones. Pero dale, comete una napolitana de vez en cuando. En la pizzería que está justo frente a la plaza. De chicos, yo les quiero agradecer un montón, pero también quiero agradecer a los que, bueno, a los amigos que están del otro lado escuchando, y nada, es esto, es humanizar el cine, es humanizar cada vez más las cosas que nos gustan, y lo que estamos acá en esta conversación de Instagram es eso, acompañarnos, escuchar, aprender, y entre todos tratar de salir de esta cuestión, ¿no? En este microcosmo que es el cine, pero un macrocosmo que hoy es un poco una realidad más compleja. Así que agradecerles y de corazón, y obviamente a disposición como siempre, chicos. Qué grande, Julio. Muchísimas gracias, Julio, y ya habrá otro tiempo en donde nos podamos volver a encontrar en Tapiales, comernos esa grande de jamón y morrones, con una buena fainada, una buena cerveza, y seguir charlando de cine, seguir hablando de festivales, y algo que me gusta decir siempre sobre los festivales es que nunca se apaguen las pantallas, y que los festivales son igual de necesarios que un estreno comercial. Las películas se brindan al máximo en un festival, que por ahí en un estreno comercial no se puede. No se puede tener al actor, al director, a los técnicos ahí el día de la proyección.
y en un festival se tienen a todos ellos, están ahí, y vos es ese fetiche de poder tocar al actor, al director, y preguntarle cómo llegaron a eso y demás. Y es sumamente interesante. ¿Cómo hace Ruth cada vez que va a alguna proyección y se encuentra, pues recholula, se encuentra a alguien y está ahí? Pero de verdad... Hasta de verdad, firmamos autógrafo en Tapiales. Es verdad, sí, es de verdad. verdad, gracias por sostener esa pantalla, gracias por esta conexión y te vamos a volver a convocar pronto. Para eso estoy, chicos. Un beso. Nos vemos. Genio, Julio. Gracias por todo, Julio. Gracias, Julito. chicos. Qué genio. Ahí está, a ver. Qué Ahí. placer tener a Julio Calógero entre nosotros, pero gran director de festival. Es un placer porque siempre va a lo concreto, nos cuenta todo lo que se hace en ese festival y también cuál es su posición, y está bueno escucharlo. Es un muchacho sumamente Bien de comprometido con lo que barrio, hace, humilde. pero bien de barrio, tal cual, tal cual, tal cual.